Buenos días. Buenos días, saludarle. Mi nombre es Lourdes Arratia. Soy de Bolivia, pero estoy viviendo estos meses aquí en Los Ángeles y para mí un placer pues comunicarme con ustedes y poder escucharlas. Muchas gracias. Bueno, Bienvenida. comencemos entonces nuestro evento. Queridas amigas, hermanas, abro entonces oficialmente la sala de reunión para este evento tan especial. Yo soy Marité Mer y en nombre del Comité Ejecutivo de nuestro Puente Cultural de Habla Hispana, la saludo y les doy una gran bienvenida. Y welcome Stacy from GWI. Y bueno, gracias a todas por estar presentes y especialmente gracias a nuestros panelistas que han tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para participar en esta mesa redonda. Antes de comenzar, rápidamente, como siempre, un par de asuntos organizativos. Les pido mantener los micrófonos apagados durante todo el evento. Y si tienen preguntas o comentarios, por favor, colóquenlos en el chat. Una vez terminadas las exposiciones de las panelistas, nuestra moderadora los dirá o lo leeremos entre todas y nos pasará quien corresponde con su respuesta. Y como siempre, una vez terminada la parte oficial del evento, la sala quedará abierta para que podamos abrazarnos virtualmente. Bueno, le paso ahora entonces la palabra a Stacy Lara, que es la directora ejecutiva de GWI, que nos traerá un saludo de nuestra institución madre. Stacy, buenas tardes. The floor is yours. Gracias, buenas tardes, muchas gracias. And feliz día de GWI. El 11 de julio celebramos el aniversario de GWI y este año cumplimos 104 años. So, bravo. El impacto de la migración en la educación de las migrantes en los países de habla España es una preocupación importante. Muchos migrantes enfrentan desafíos para acceder a la educación debido a las barreras del idioma, la falta de recursos y la discriminación. En el lado positivo, la migración puede conducir a un mayor intercambio cultural y diversidad en las escuelas, lo que puede ampliar las perspectivas y promover la tolerancia. Estoy estresado escuchar su discusión hoy y gracias por invitarme. And I say buenas noches from the Graduate Women International Board of Officers, and thank you. Thank you very much, Stacy. And yes, happy birthday, GWI. Y ahora entonces, por favor, Eloisa, te paso la palabra para que entonces hagas las introducciones necesarias. Sí, muchas gracias, Marité. Bueno, os quería decir a todos que el tema de hoy es absolutamente apasionante y que requiere muchísimo esfuerzo por parte de todas las mujeres, tanto de los países que reciben como de las emigrantes en sí, adaptándose a una nueva cultura, una nueva educación y un nuevo entorno. En cuanto a nuestro puente cultural, deciros que se produce un relevo en la delegación mexicana y que despedimos a Beatriz Saavedra como delegada en el comité ejecutivo y damos la bienvenida a nuestra doctora en filosofía y maestra en psicología social, Graciela Mota. Ya hemos tenido ocasión de intercambiar unas palabras con Graciela
Y os debo decir que es académica desde 1979 y está distinguida con la Medalla del Mérito Universitario por sus más de 40 años en la UNAM. Ella coordina el Programa Universitario de Patrimonio Cívico, Cultural y Combate a la Pobreza en la UNAM y la revista interdisciplinaria de investigación científica sobre patrimonio con el enfoque de la economía, cultura y educación para la paz, con la que este año está celebrando su 12º aniversario. Bienvenida, Graciela. Muchas gracias, Beatriz, por todo lo actuado. Qué linda, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Como decíamos, me dejan una estafeta muy fuerte, pero estoy muy contenta, por supuesto. Aquí cuenten todo conmigo. Gracias. El honor es representar a FEMU, ¿verdad? Eso es lo que nos suma a todos y más en este aniversario. Sí. Bueno, perfecto. También nuevamente por parte del Comité Ejecutivo, bienvenida, Graciela. Bien, gracias, Eloisa. Entonces ahora ya las dejo en compañía de la doctora Noemí Castillo Jaén. Ella es responsable por asuntos internacionales de la Asociación de Mujeres Universitarias de Panamá y gentilmente se ha ofrecido para moderar el evento. Noemí, todo el público es tuyo. Sí, muchísimas gracias, Marité, por la introducción y gracias a todos. And welcome, Dr. Stacy. We are glad to see you here, as always. Muy buenos días, tardes, estimadas amigas y colegas de Argentina, Bolivia, México, España, Paraguay, Panamá, Estados Unidos y de otras asociaciones y federaciones de la GWI que nos acompañan. Es un verdadero placer y un honor moderar este evento que esperamos sea del agrado de todos. Aunque el tema es difícil, pero es importante la discusión que se genera. Hoy tenemos que realizar un análisis del reto que representa el aumento en la migración en el mundo entero y especialmente en su feminización. Para abordar este drama humano, porque realmente es un drama que nos está impactando a todos en mayor o en menor medida, pero en particular quienes son más impactadas son las mujeres y las niñas. Para esta discusión y para este análisis voy a presentar a nuestras panelistas invitadas. Desde España nos acompaña Begoña Arana Álvarez. Begoña es diplomada en Trabajo Social y licenciada en Criminología y Seguridad Pública, experta en extranjería y cooperación internacional y fundadora del nuevo hogar Betania, cuya misión es atender de forma integral a personas en situación de exclusión social en el campo de Gibraltar, un centro con las 13 líneas de acción social impulsadas desde 2011 y que ha empezado a exportar su modelo. En el año 2014 recibió el premio Andaluces del Futuro, que otorga el grupo Joly y Bankia, y en 2019 recibió el premio Princesa de Girona por su liderazgo y compromiso social. Este año, la organización que dirige ha recibido el premio Meridiana a la Igualdad, que otorga la Junta de Andalucía por su labor con las víctimas de trata y violencia de género. Desde México nos acompaña Elisa Ortega Velázquez. Elisa es doctora en Derecho y maestra en Derecho Público. Es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación, desde una perspectiva de derechos humanos y derecho internacional público, son asilo, refugiados y migración forzada, niñez y juventudes migrantes y refugiadas. Desde Panamá nos acompaña María Luisa Olmos Chavarría. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y Educación Jurídica en temas de migración, población en necesidad, de protección internacional, trata de personas y prevención de la violencia contra las mujeres.
más de 30 años de experiencia en incidencia pública en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho internacional de refugio, consultora internacional registrada ante el Consejo Noruego y la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones. Actualmente trabaja como abogada en el Centro de Atención Integral del Ministerio de la Mujer. En esta mesa redonda vamos a tener una primera parte inicial en la que las expositoras contarán con 10 minutos para su presentación, luego del cual iniciamos el panel de discusión. Le voy a pedir por favor a cada una, yo sé que es muy difícil condensar toda su experiencia y todo su conocimiento en 10 minutos, pero pensemos que aquí vamos a proponer las ideas claves, su visión del problema y luego entraremos en esa fase de análisis y de discusión en la que tendremos más o menos una media hora para presentar nuestros puntos de vista con mayor profundidad. Muy bien, vamos a dar entonces inicio con la presentación de la doctora Begoña Arana Álvarez de España. Adelante, Begoña. Hola, muchas gracias por la invitación antes de nada. Gracias por este momento, porque sí que es cierto que nos da pues visibilidad a todas, en todas las partes del mundo donde trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y creo firmemente, después de 18 años trabajando en el mundo social, que la inmigración es un tema que hay que poner en escena y hay que trabajarlo muy claramente y hacer una perspectiva profunda del fenómeno, ¿no? Bueno, mi experiencia con el tema de la inmigración viene desde mi compromiso social, desde hace muchísimo tiempo, con lo que es la creación de una entidad que nace de un sueño propio para llegar a construir un modelo de trabajo posicionado en un cambio sistémico, ¿no? No dar siempre a los demás el derecho de tener, sino el darle y cubrirle la necesidad realmente analizada para poder hacer un cambio de vida, un propósito y una mejora hacia su proyecto futuro, ¿no? Y entonces ese es nuestro trabajo, la promoción del ser humano en general, y posicionándonos dentro de lo que es el congreso de hoy y esta quedada, pues el tema de la inmigración a nosotros nos pilla de muy cerca. Estamos en una situación geográfica que nos pone justo enfrente de otro continente, a 14 kilómetros justamente estamos de África, siendo Europa, y además, bueno, con lo que supone una frontera terrestre, una frontera marítima con Gibraltar, que ya sabemos que está fuera del Tratado Schengen desde hace poquito tiempo, y nos pone en una situación pues muy extrema, ¿no? Geográficamente hablando. La cantidad de personas de todo el continente africano, sobre todo subsahariano, que quieren y desean llegar a Europa con el propósito de mejorar su vida. Todo esto condicionado por el patrón, por desgracia, de lo que supone la trata de personas, la explotación sexual, la mercancía de los seres humanos, ¿no? Es incesante, de verdad, las situaciones en las que nos encontramos aquí en esta frontera sur, como se le dice en España, porque no existe una mirada apreciativa realmente y preocupante a la vez a las personas que cruzan diariamente, que son miles y miles, que cruzan el estrecho de Gibraltar, que es tipificado en el mundo como el mayor cementerio marítimo, donde existen cantidad de naufragios diarios, tanto de menores como de mayores, sobre todo niñas y mujeres. Y nosotros lo que intentamos diariamente es posicionarnos en el conocimiento de cuáles son sus motivos para llegar a Europa. Después de tantísimos años, de 18 años aproximadamente que llevo en este mundo, y de escuchar repetidamente que lo que desean es buscar un mundo mejor, casi todos, vengan de los países que vengan, lleguen desde donde lleguen, nos llegan diciendo que verdaderamente su vida no la quieren cambiar. Nos hemos dado cuenta que trabajar en origen, ¿no? Que trabajar en los países de origen desde
desde donde ellos partan, sería una estrategia fundamental de cooperación para aportar, bueno, pues el cumplimiento de los derechos humanos y fundamentales que aquí alegamos, ¿no? Entre todas, seguramente. Pero ¿qué pasa? Aquí, desgraciadamente, las políticas sociales en España pues no nos acompañan. No nos acompañan y siguen existiendo muchísimos proyectos, como el que he visto que comparto con algunas compañeras del panel, de atención a la protección internacional, de atención a la atención humanitaria, valga la redundancia, de atención a las mujeres víctimas de trata por las diferentes modalidades existentes, ya sea matrimonio forzoso, ya sea migración forzosa, ya sea por explotación social, sexual o laboral, siguen y continúa a pesar de haber más información, más análisis del territorio, más análisis de datos de todo lo que está revirtiendo la realidad, siguen existiendo mafias que mueven a estas personas con unos intereses desbordantes y que a su vez nos incluimos como sociedad porque parece que no estamos haciendo nada, que solo hacemos o nos movilizamos las personas que pertenecemos a entidades especialistas para intervenir una vez ya que el daño está hecho. Entonces, bueno, nosotros desde hace aproximadamente un año estamos en un nuevo propósito, en un nuevo modelo de cambio también de atención a la inmigración a través de la entidad internacional Ashoka para invertir esfuerzo y tiempo en ponernos en la situación de gestar y gestionar e implementar un cambio sistémico en el fenómeno inmigratorio. Significando esto que lo que queremos es construir un modelo preventivo y de sensibilización y de concienciación, sobre todo en los países de orígenes, de donde son más los destinatarios que nos llegan aquí a España, hacer un trabajo profundo para llegar a concienciar cada vez más de que su deseo de llegar a España se vaya debilitando y vayamos reconstruyendo y fortaleciendo lo que tienen en sus países de origen. Evidentemente, esto no es un trabajo a corto plazo, ni mucho menos, pero sí creemos que es un objetivo que se puede cumplir, que tenemos que unirnos con las administraciones públicas, con la fortaleza de la sociedad civil organizada, con las autoridades judiciales y policiales para poder llegar a contribuir el que una persona que es simplemente un ser humano, por razones de banderas y de fronteras, no pueda tener un espacio vital en condiciones dignas simplemente en un país al que desea llegar, ¿no? Porque sí que es cierto que después aquí cuando llegan, pues absolutamente llega el fracaso, llega la exclusión más extrema, llega el daño más doloroso, llega una situación que ni siquiera ellos imaginaban. Todo ello casi siempre sumado a una deuda infinita, que o bien tienen que pagar ellos a través de los canales de la explotación sobre todo, o sus familias en países de orígenes que las pagan con sus vidas. Entonces, bueno, nuestro trabajo es intensísimo, como estoy aquí exponiendo. No vamos a dejar de intervenir a la necesidad, que es a esas mujeres y niñas, sobre todo, que es nuestra especialidad, en la atención humanitaria y protección internacional como colectivos vulnerables, sino que tenemos que aunarnos y en ese trabajo estamos ahora de concienciación con todos los que intervenimos, todos los agentes sociales que intervenimos en este fenómeno y también la sociedad civil, en aunarnos para ir debilitando ese deseo de llegar a España sin una razón real, sino porque la mafia así te lo vende, sobre todo de los países, como os digo, africanos, que son nuestros mayores beneficiarios, y reforzar y forzar su espacio vital en donde ellos han nacido. Darles todas las herramientas y ofrecerles toda la generación de propósitos y potenciar su talento natural dentro de donde ellos han nacido. Sí que es cierto que tenemos que romper muchas barreras, sí que es cierto que tenemos que romper sobre todo la barrera de los gobiernos de estos países, que es muy complicado porque estamos hablando casi siempre de países dictatoriales, ¿no? Pero nada es imposible. Tenemos que hacer esa mirada profunda, tenemos que hacer esa mirada apreciativa, tenemos que ponernos en esa unión, que creo que estamos en un buen camino ahora mismo como entidad y como configuración de red de trabajo. Y ese es un poco nuestro propósito de mirada al frente y cercana con el tema del fenómeno migratorio.
Nosotros, después de esta trayectoria de 12 años, hemos atendido a un total de 676 mujeres liberadas de lo que son las redes de la explotación, liberadas, no solo liberadas emocionalmente, liberadas policialmente, sino también liberadas emocionalmente, con el significado que ello conlleva, que es un trabajo de recuperación emocional infinita, porque les han aplastado su dignidad, porque les han robado sus derechos fundamentales y humanos, y sobre todo las han dejado sin ser mujeres ni niñas, ¿no? Entonces, digo gustosamente que hemos trabajado estrechamente en esos 676 casos, que no es cuestión de estadísticas, es cuestión de personas, de mujeres y niñas que han cruzado esta frontera pensando que iban a tener un mundo mejor y que por desgracia su mundo ha ido a peor. Y también a muchísimas familias vulnerables, sobre todo, como os digo, familias monoparentales, madres con sus hijas o madres embarazadas en situación gravemente afectada, es decir, con enfermedades patológicas graves, como pacientes oncológicas terminales, pacientes amputadas, mujeres, todas ellas mujeres y niñas, mujeres con enfermedad de tizna, que parece aquí en el siglo XXI y en el primer mundo parece una enfermedad pasajera, pero no, han muerto y mueren diariamente niñas de ese tipo de enfermedades. Le hemos salvado su vida, hemos sido el conducto para mejorarle su vida y hemos sido, bueno, pues también una herramienta de cambio real y de refuerzo y renovación de su motivación, por supuesto que sí. Pero después de tantísimos años en el fango, en el terreno, y permitidme decirlo, en las situaciones más penosas que el ser humano se pueda encontrar, nos hemos dado cuenta, como os digo, que quiero que sea un poco mi titular, que verdaderamente ellas, y sobre todo las niñas a las que manejan sus decisiones, más aún que a las madres mayores de 18 años, no quieren este camino migratorio, no quieren estar 2 años sufriendo en las diferentes paradas que tienen que hacer hasta llegar a Nador o llegar a otro punto de Marruecos para cruzar una patera, no quieren ser violadas, no quieren ser mutiladas, no quieren ser mercancía. Entonces, para ello, nosotros nos concentramos en potenciar sus estrategias dentro de lo que es sus países de origen. Esa es nuestra posición, ese es nuestro trabajo a día de hoy. Me encantaría que quien quiera aproximarse a conocernos y a saber lo que hacemos en el día a día nos visite. Estamos en 6 comunidades autónomas, nacemos en la línea de la Concepción, pero ya hoy nuestro trabajo radica y nuestra metodología de trabajo se implementa y se replica en 6 comunidades autónomas donde tenemos espacios y delegaciones y bueno, es un orgullo poder compartir con vosotras que nuestro trabajo a día de hoy sea medido y sea, por supuesto, un éxito para las mujeres migrantes y las niñas migrantes. Muchas gracias. Excelente, Begoña. Muchísimas gracias y muy agradecida porque te sujetaste lo más posible dentro de lo importante de lo que estás diciéndonos a todas, pero hiciste un esfuerzo para sujetarte y espero que tengamos, porque ya empiezan a haber algunas reacciones en el chat. Muchísimas gracias. Elisa, por favor, desde México, si nos acompañas con tu presentación, sería maravilloso. Bienvenida. Gracias, Noemí, muchas gracias a todas por la invitación, en especial a Graciela Mota y a Graciela Martínez Salce. Solamente rectificar, Noemí, que en mi presentación dijiste que trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas. Soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Solamente consideré importante acotarlo. Bueno, pues yo intentaré darles una visión sobre lo que está pasando en México desde mi perspectiva como jurista. Primero, hacer referencia un poco a lo que hemos oído en diversas ocasiones sobre feminización de la migración, ¿no? Este término, pues, lo que nos indica es la presencia de las mujeres dentro de los procesos migratorios y cómo se ha incrementado en relación con la presencia de los hombres. Hay que considerar que actualmente la mitad de las personas migrantes y refugiadas, casi la mitad, son mujeres, ¿no?
Entonces, pues esto ya implica una importante presencia y nos implica quitar el ojo solamente en los hombres, como han sido tradicionalmente los estudios sobre migración. Ahora, varias estadísticas presentan la información desagregada por sexo, lo que sí facilita, observar el ascenso en el número de mujeres migrantes. Sin embargo, hay que considerar que esto es insuficiente, ¿no? Este factor cuantitativo para conocer cuántas mujeres migran, no equivale a visibilizar qué desigualdades sufren por materia de género durante el trayecto, en los lugares de destino o dentro de los procedimientos administrativos, especialmente los de control, verificación, ¿no? Que podemos decirlo de manera más coloquial, las detenciones y las expulsiones o deportaciones. Tampoco el factor cuantitativo nos deja conocer qué motivos provocaron la decisión de abandonar su lugar de residencia o de origen, ni la forma en que su presencia ha modificado los flujos, rutas o expectativas en los grupos. Ahora, en cuanto a niños, niñas y adolescentes, pues también cada vez es más importante la presencia, ¿no? De niñez y juventudes en la migración. Hay que considerar que hay cerca de 30. ¿Me escuchan? Sí, sí. Con dificultad. Hubo algo como una interrupción, pero adelante. Sí, yo escuchaba otras voces. Bueno, en cuanto a la presencia de niños, niñas y adolescentes en la migración, hay que señalar que hay cerca de 37 millones de niñas, niños y adolescentes que son refugiados, migrantes o desplazados dentro de sus propios países. Las causas de que migren niños y niñas pues son diversas, ¿no? Podemos encontrar conflictos prolongados en los países de origen, también la frágil situación del Estado de Derecho, crimen organizado, violencias de todos tipos, incluida la de género, cambio climático, extractivismo, entre otros. Ahora, lo que vemos en materia de niñez es que las leyes y políticas migratorias carecen de un enfoque de niñez o de infancia, ¿no? Y aún más que tengan una perspectiva de género en relación con las dificultades que enfrentan las niñas y las adolescentes. Ahora, desde mi perspectiva, el tratamiento de la niñez y las juventudes se hace desde el adultocentrismo, ¿no? Que es este ángulo analítico a partir del cual el hecho biológico de nacer, crecer y desarrollarse se ve en línea recta y exponencial, y socializamos a niños y jóvenes desde el déficit y la incapacidad. Esto lo que ocasiona es su invisibilización en el ámbito social, la negación de sus derechos y también el ejercicio de malos tratos en su contra. Cuando hablamos de niños y jóvenes migrantes, pues lo que podemos ver es que están entre dos ámbitos normativos que se contradicen, uno que les protege y otro que les controla. El que les protege obviamente es el de el marco de derechos de la niñez y la preocupación que todas y todos tenemos por las infancias y las juventudes. El segundo marco normativo es el que regula los contextos de migración, ¿no? Para este caso específico, pero también hay otros, por ejemplo, el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal, de niños en situación de orfandad, entre otros. Veamos cuál es el panorama de mujeres y niños migrantes en México. Si pueden ver ustedes en la gráfica de 2016 a marzo de 2023, podemos ver una participación significativa de niñas y jóvenes en México. Estas cifras corresponden a las niñas y jóvenes detenidas por la autoridad migratoria. Disculpen, ¿podrían apagar el micrófono de Esther? No me puedo concentrar así. Bueno, como ven, en 2020, pues hubo una disminución por obvias razones de la pandemia, pero tenemos un aumento sostenido en la participación de niñas y adolescentes, especialmente desde 2021 hasta la fecha, hasta 2023. En materia de mujeres, en México, mujeres migrantes detenidas, podemos ver también el porcentaje, ¿no? En relación con los hombres, por ejemplo, de 2018 a 2022, ¿no? Cómo ha ido aumentando. Claramente en 2020, pues las cifras cambian por la pandemia, pero lo que podemos ver, ¿no? De esta tabla es cómo el aumento de las mujeres migrantes se aprecia en términos absolutos, pero también en relación con el total de eventos de detención. Entonces, no es solamente un incremento simple de la cantidad de personas migrantes, sino un incremento en la proporción de las mujeres
migrantes, ¿no? Entonces podemos ver cómo cada vez hay más mujeres migrantes irregulares en México y cómo hay cada vez más mujeres que migran. Ahora, en cuanto al tratamiento de la niñez migrante en México, pues de nueva cuenta replicamos lo que ya les venía yo anticipando, ¿no? Que están ubicados entre el control y la protección. La protección, pues bueno, México es parte de todos los tratados de derechos humanos. En cuanto a materia de niñez, pues la Convención sobre los Derechos del Niño, y también es relevante la Convención de Derechos de Trabajadores Migratorios. Esto pues lo tenemos replicado a nivel constitucional y también a nivel general, porque tenemos una ley específicamente de niñez que prevé medidas especiales de protección para niños en condiciones de vulnerabilidad, como los niños migrantes. Ahora, la perspectiva de género realmente está ausente, ¿no? Para las problemáticas que atañen especialmente a las niñas migrantes. ¿Cuáles serían? Pues regulación de trata, de tráfico, explotación sexual comercial, entre otras. El ámbito de control, pues lo tenemos en la propia ley de migración, que considera a los niños migrantes primero como migrantes y luego como niños. De hecho, en México se permitió legalmente la detención de niños hasta finales de 2020. Ya hubo una reforma legal que ahora pues ya permite que estos niños sean trasladados a centros de asistencia social, especialmente aquellos que no tienen cuidado parental. Ahora me quiero detener en la visión androcéntrica de la ley de migración mexicana. Aquí, pues, la ley parte de la experiencia de los hombres como actores exclusivos dentro del fenómeno migratorio, sin considerar las vulnerabilidades específicas que presentan las mujeres, ¿no? Entonces, excluye estas necesidades específicas que tienen las mujeres y solamente son incluidas las mujeres a través de la reproducción de estereotipos sexistas. La ley siempre alude a las personas destinatarias de las normas o de esta norma en específico en masculino, el extranjero, el pasajero, los sujetos, ¿no? Aunque yo diría que el rasgo predominante del androcentrismo en esta ley es su naturaleza securitaria, ¿no? Aquí el androcentrismo se actualiza al haberse concebido esta ley de control migratorio bajo el propósito de contención de sujetos que constituyen un riesgo para la seguridad nacional mexicana y que son encarnados por la figura masculina. Este androcentrismo se enlaza con la insensibilidad al género presente en la ley, pues no se contemplan mecanismos de revisión diferenciados para hombres y mujeres. Solamente, por ejemplo, en un artículo, ¿no? Se señala que el personal de seguridad, vigilancia y custodia que realice sus funciones en dormitorios de mujeres será de sexo femenino. También, bueno, hay un par de disposiciones en materia de retorno asistido, que no es otra cosa que una deportación firmada de manera voluntaria, ¿no? Donde aluden únicamente a la mujer, pero a la mujer embarazada, es decir, en razón de su función reproductiva, ¿no? Obviando todo el otro tipo de mujeres que pueden huir de sus países, ¿no? Y que no necesariamente tienen que estar embarazadas, ¿no? Ponía aquí yo como ejemplo cómo se les regresa a sus países de origen, por ejemplo, en Honduras, donde en 2020 se registró la tasa más alta de feminicidios, ¿no? Y justamente de Honduras es de donde proviene la mayor parte de personas de manera irregular que ingresan a México, o es uno de los países top. Entonces, la mujer que la ley contempla, pues es la mujer embarazada, la mujer que tiene hijos, ¿no? En razón de su función de maternidad. Entonces, para la ley, la mujer madre cuenta con un motivo para migrar, por ejemplo, ejercer su maternidad, mejorar las condiciones de vida de sus hijos, pero el resto de mujeres no tienen una justificación válida para convertirse en migrantes, ¿no? Y otorgarles una protección especial. De igual forma hay otro artículo, ¿no? Donde de nuevo se manifiesta este modelo de mujer madre, ¿no? Para ser, pues, el prototipo de mujer migrante, a pesar de la amplia presencia de mujeres en la migración que no ejercen la maternidad y que incluso son la mayoría en riesgo y demás, y se les tipifica o se les caracteriza como un riesgo para la seguridad nacional, igual que los hombres. Entonces, también podríamos explicar por eso, pues, la prevalencia de delitos de carácter sexual, como la trata de personas, que afecta principalmente
a mujeres, ¿no? Si la única caracterización que es valiosa para la ley proteger es la de madre, pues entonces dejamos en una posición de desprotección al resto de mujeres y acabamos normalizando, especialmente en un país como México, donde hay 12 feminicidios todos los días, pues la violencia sexual contra las mujeres en general y aún más contra mujeres migrantes que no tendrían que estar migrando a menos que fueran madres según esta percepción androcéntrica de la ley. Finalmente concluyo que, bueno, pues en México al invisibilizarse el amplio espectro de mujeres migrantes, incluidas las niñas y sus necesidades, pues la ley es omisa en contemplar mecanismos que les permitan a las mujeres ser realmente escuchadas, ¿no? Y visibilizar sus necesidades en los procedimientos migratorios, ¿no? Si los procedimientos de control migratorio tienen como destinatario esencial a un hombre que representa un riesgo para la seguridad en México, pues difícilmente se va a reparar en el poco valor que se sigue concediendo a la palabra de las mujeres, a las dificultades que pudieran tener de expresarse o de aportar incluso evidencias robustas y técnicamente válidas para expresar su dicho. Y bueno, con esto concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Elisa, por haberte sujetado a las condiciones del tiempo. Y la verdad es que una información muy rica. Yo misma me asombraba de ver, porque siempre pienso que los 10 minutos son muy cortos, pero siempre podemos presentar nuestros puntos de vista sintéticos y después tendremos la oportunidad de avanzar. Muchísimas gracias, Elisa. Y entonces me voy a permitir pedirle a la licenciada María Luisa desde Panamá, que nos acompaña desde Panamá, tierra natal, que nos acompañe en esta oportunidad y nos dé la experiencia de Panamá en este tema tan crucial en la vida de las mujeres y las niñas. Adelante, María Luisa. Muchas gracias. Verdaderamente, doctora Noemí, me siento muy honrada de participar en este selecto panel. Es importante que a nivel regional podamos realizar un análisis sobre todo el recorrido que representa para la mujer migrante viajar en estas condiciones de irregularidad y obviamente pues como países debemos tomar las medidas adecuadas para garantizarle la seguridad y la protección cuando pues ingresan a nuestro territorio. Y en este sentido quiero compartirles que nuestra experiencia desde el Ministerio de la Mujer, que hemos sido pues, designadas por la doctora Juana Herrera, nuestra ministra, e invitadas por la Asociación de Mujeres Universitarias de Panamá, vamos a hablar un poco sobre el contexto migratorio desde la ruta que utilizan generalmente los migrantes irregulares en condiciones bastante vulnerables por la selva del Darién. Quisiera, para entrar en el contexto, presentar, me den unos minutos para compartir pantalla y conversarles un poco sobre esta estadística. Pueden apreciarla. Bien, podemos ver aquí que pues nosotros hemos presentado con respecto al tema migratorio la feminización de la mujer y su impacto en el contexto. Esta es nuestra presentación basada en el análisis real que tenemos actualmente, ¿no? El Ministerio de la Mujer surge mediante Ley 375 del 8 de marzo del 2023 como la entidad rectora para precisamente desarrollar las políticas públicas, planes, programas, proyectos y campañas. Y el tema migratorio no escapa a esta realidad. Nosotros incidimos en estos temas como mecanismo de la mujer y fomentamos precisamente el enfoque de género, la interseccionalidad en todos nuestros planes y proyectos. Desde el contexto migratorio en Panamá se han reportado casi 250,000 personas que han cruzado por la frontera en comparación del año pasado, del 2021. La cantidad de venezolanos ha sido la mayor población que ha cruzado nuestra frontera. Como verán, también está la cifra de los ecuatorianos,
y los cubanos. Pero de toda esta cifra vemos que el 28% son mujeres más que los hombres, en tanto que el 16% está representado por niños, niñas y adolescentes no acompañados. Actualmente, de enero a febrero, las autoridades migratorias reportaron un total de 45.700 migrantes. El número de niñas, niños y adolescentes aumentó 7 veces más que el año 2022. De acuerdo a un instrumento que mantiene la OIM, que se entiende como el monitoreo de flujo migratorio de personas en situación de movilidad, tenemos que durante el mes de febrero, en las estaciones temporales de recepción migratoria de los planes en Hualaca, migraron hacia Costa Rica 19.521 personas, un flujo migratorio bastante grande. El 43% de las mujeres que conforman los grupos de viaje son mujeres mayores de 15 años, de los cuales el 20% ya se encontraban embarazadas. Si podemos hacer un análisis sobre esta situación, es probable que estas mujeres hayan sido víctimas de situaciones de abuso sexual durante el trayecto migratorio. También podemos apreciar que el 21% de las mujeres mayores de 15 años conforman el mayor grupo de mujeres embarazadas. Con respecto a datos de la UNICEF, vemos que en este año las personas procedentes de Haití, Ecuador y Venezuela han aumentado un 77% de migrantes en tránsito por Panamá, seguidos de Colombia, Afganistán y China. La mayoría de los jóvenes migran en estas condiciones con familias, niños y niñas. Sin embargo, por la trocha, por el tapón del Darién, las familias se dispersan por las condiciones terribles que representa el atravesar la selva del Darién. Es más, los riesgos a los que se exponen pueden ser bandas criminales, enfermedades, animales. Los ríos son extensos. De hecho, hay un río que se le denomina el río de la muerte, el río Tuquesa. Se exponen a las lluvias, al ambiente, se extravían. Existen situaciones donde se han visto cuerpos arrasados por la corriente. Entonces, todas estas situaciones en un contexto con una selva que es inhóspita y sin redes de apoyo, todas estas situaciones pueden generar la dispersión de las familias. ¿Qué está haciendo Panamá? Panamá está realizando alianzas estratégicas. Desde el 2019 y el Ministerio de la Mujer ha estado trabajando en la Mesa de Violencia Basada en Género con organizaciones internacionales a través de ACNUR, Hayas, el Consejo Noruego, Cruz Roja, ONPAR, CENIAF y UNFPA, con apoyo técnico para precisamente atender este tipo de población, mujeres, niñas, niños, y enfrentar los desafíos que representan la estabilidad de ellos en condiciones de seguridad. La República de Panamá, en materia de protección y asistencia a población en condiciones de vulnerabilidad, cuenta con los siguientes protocolos. Protocolo para la identificación, referencia y atención de niñas. Protocolo de la actuación de unidad de atención a víctimas de trata. Manual de gestión de alojamientos temporales, una herramienta útil y una guía práctica para responder efectivamente en situaciones de flujos migratorios mixtos. Quiero compartirles que actualmente hemos tenido la oportunidad de trabajar en alianza con la OIM y la organización RED para crear una oficina de los centros de atención integrales para la mujer en el área de la provincia de Darién, en Metetí, para precisamente garantizar la atención a las mujeres que ingresan a estas estaciones temporales y poderles brindar la asistencia que requieran en materia de salud, en materia de justicia, en materia de acceso a la justicia, a representaciones, dependiendo si han tenido alguna situación durante su trayecto o dentro de las estaciones temporales. Panamá siempre procura el mantener el respeto a los derechos humanos basados en una igualdad, sin discriminación, constituyendo esto fundamental para el desarrollo de la sociedad y la vigencia de un Estado democrático en derecho. Muchas gracias. Espero haber acortado todas las presentaciones y me someto a la mesa redonda. Gracias.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que yo apreté mucho a María Luisa con el tema del tiempo porque ella tenía una presentación extensa y yo le dije, María Luisa, eso es mucho. Pero bueno, yo creo que ha hecho una presentación sintética y realmente Panamá se ha convertido, y ella lo dirá mejor que yo, en esa puerta de entrada para la migración de América del Sur y extracontinental, en unas condiciones ambientales difíciles como es la selva del Darién, que muchos de ustedes pues han conocido y han sabido escuchar y saben las vicisitudes a las que se enfrentan las mujeres y las niñas en particular. En este momento yo voy a abrir la mesa redonda para el panel que nos ha acompañado en la mañana de hoy, constituido por Begoña, Elisa, y María Luisa, para que entre ustedes y en principio compartan algunas ideas o algunas experiencias o algunas inquietudes o remembranzas que les ha suscitado escucharse entre ustedes, o si quieren ampliar algún punto de vista que presentaron. Vamos a aprovechar este espacio también para que nuestras panelistas interactúen entre sí, porque muchas veces hacemos estos espacios y abrimos la comunicación al público en general, pero también yo creo que es una valiosa oportunidad que especialistas, investigadoras, profesoras, académicas que estén trabajando en el tema y que tengan puntos de vista de abordajes que pueden ser relativamente diferentes, puedan complementarse en ese espacio. Así que yo abro el tiempo y el espacio para que Begoña con Elisa y María Luisa se compartan reacciones con respecto de las presentaciones, compartan sus pareceres y nos enriquezcan un poco más en un tiempo de unos 20 minutos. O sea que tenemos un tiempo espaciado para poder presentar nuestras consideraciones con respecto a este tema tan valioso antes de abrir las preguntas del público. Adelante, cualquiera de las tres que quiere iniciar. Con gusto. Yo. Adelante, Yo quisiera Lisa. preguntarles a Begoña y a María Luisa, ¿cómo observan la ley en sus respectivos países en relación con las mujeres migrantes? O sea, si sus leyes de migración realmente sí tienen como un enfoque mucho más abierto al que, por ejemplo, yo observo en el caso de la ley mexicana, ¿no? Que se dedica especialmente a proteger a la mujer migrante en su papel de madre, ¿no? Y de proteger la unidad familiar y de la mujer embarazada y demás, ¿no? Pero deja realmente un poco de lado a las otras mujeres en la migración. ¿Cómo observan ustedes ese fenómeno en sus respectivos países y en sus respectivas leyes? Gracias. Begoña, no te escuchamos. Está silenciada, por favor. Disculpadme. Adelante. Muchas gracias, le decía Elisa, por esa gran pregunta, ¿no? No hay norma jurídica en España que trate a las mujeres y a las niñas de una forma en protección como debieran. Es decir, no tenemos, por ejemplo, un marco jurídico en España para la trata de seres humanos. ¿Se le cortó a la compañera? ¿Sí? ¿No me escuchasteis? Sí, estamos escuchándote. Sí, Begoña. sí te escuchamos. Ah, es que escuché a alguien decir, ¿se me cortó? Sí, alguien parece que participó en este espacio. Por favor, les pedimos que mantengan los micrófonos cerrados para escucharnos. Desgraciadamente, gracias. Como decía, desgraciadamente no hay perspectiva de género dentro de la norma. No existe ese margen propio que debiera existir. Hay muchísima reivindicación con este tema, sobre todo con el tema de que las mujeres inmigrantes tienen un papel diferente, que no se pueden tratar como una norma jurídica normal. Es decir, no podemos aglutinarla, por ejemplo, en la ley de violencia de género, en el caso de que fueran mujeres víctimas de violencia de género e inmigrantes, porque tienen un problema grave de regularización, ¿sabes? Y porque después, propiamente, la ley las discrimina.
Eso mismo pasa con el delito de la explotación, con el delito de la trata. Está muy bien tipificado en el Código Penal con su articulado, pero no tiene una norma jurídica que la recoja y que la trate y que la especifique. ¿Me explico a dónde quiero llegar? Es decir, una reivindicación en mayúscula y en gigante que nosotras hacemos, formamos parte de la estrategia estatal contra la trata y violencia de género de mujeres inmigrantes en España. Somos ahora parte de la Secretaría Técnica y estamos en esa reivindicación porque no es que nos hayamos dado cuenta ahora de repente, es que en el 2011 se tipifica este artículo en el Código Penal, pero detrás de eso no hay nada que lo soporte. No hay, por tanto, ya te digo que aquí, por desgracia, está muy vacía la protección a la mujer y a las niñas víctimas. Sí que es cierto que hay avances, pero, por ejemplo, un ejemplito que me va a llevar un minuto es que las niñas que son identificadas como víctimas de trata de seres humanos por explotación sexual o por matrimonio forzoso o por extracción de órganos, como fuere, son casi todas por Fiscalía de Menores llevadas a centros comunitarios de servicios sociales. Y en los centros comunitarios de servicios sociales en España las puertas están abiertas. No se está triangulando ni estrangulando el deber de protección de esos menores en la especialización. ¿Y qué pasa? Que como no hay un paraguas jurídico que nos acompañe, pues ahí nos lleva el caso al fracaso. ¿Y el fracaso qué significa? No el fracaso a la sociedad, el fracaso a esa persona que vuelve a ser revictimizada ahora por la sociedad, ¿sabes? Entonces, bueno, me ha encantado tu pregunta porque yo soy una máxima defensora de los derechos de la mujer, que creo que aquí también es un denominador común en este espacio de hoy y por desgracia en España no podemos presumir de esa parte. Te agradezco mucho. Me encantaría escuchar, gracias, muchísimas gracias a María Luisa, porque también tenemos otras visiones y precisamente trabaja para el Ministerio de la Mujer, que es un espacio importante que por primera vez tenemos aquí en Panamá. Entonces yo sí creo que es importante rescatar esa apreciación que nos puede dar María Luisa sobre este tema de defensa de los derechos de las mujeres migrantes y las niñas. Bueno, adelante, María Luisa. Precisamente quiero compartirle de que pues a nivel de Panamá nosotros contamos con los protocolos de atención a mujeres víctimas de trata. Tenemos el protocolo también de la unidad de identificación a víctimas de trata. A nivel de frontera se han hecho una inversión de 2.2 millones del gobierno nacional con relación a las estaciones temporales migratorias. A través del Ministerio de Salud se ha trabajado el protocolo de salud mental para las mujeres cuando ingresan en situaciones de vulnerabilidad en el área de frontera. Tenemos todo un equipo que se ha volcado a trabajar en las estaciones migratorias, tanto a nivel de Darién como en Hualaca. Desde el Ministerio de la Mujer ya les estuve compartiendo que se está construyendo un centro en el área de Metetí, en la provincia de Darién, para brindarle precisamente esa atención adecuada, efectiva y eficaz a las mujeres cuando en la ruta migratoria se nos indica que han sido víctimas de una violencia sexual o víctimas de actos criminales. Entonces, el Estado panameño y el Ministerio está abocado para precisamente trabajar en la protección, en la detección y en la atención. Hemos con apoyo de organismos internacionales también, hemos mejorado el modelo de atención con pertinencia cultural. A través de los 16 centros tenemos un equipo muy comprometido, muy empático, sensibilizado con este modelo de atención y pertenencia cultural porque hay que trabajar en la interseccionalidad de la mujer. Consideramos que esto es importante, fortalecerlas a pesar de las situaciones que hayan vivido durante la ruta migratoria, trabajar en empoderarlas a ellas y fortalecer todas las vivencias pues, que han tenido al enfrentarse a los retos que representa atravesar la ruta. Tenemos estos centros totalmente de atención integral con servicios gratuitos y expeditos. En cuanto a la legislación que estabas compartiendo, Panamá tiene dentro de la legislación en materia de refugio, tenemos violencia basada en género. Hemos atendido mujeres
donde han sido calificadas por violencia basada en género y en efecto les han concedido su carnet de refugio. También dentro de la legislación migratoria se ha visto un poco flexible porque tenemos la visa de atención humanitaria, de protección humanitaria, donde nosotros referimos en alianza con el Servicio Nacional de Migración nuestras mujeres en un momento dado que hayan sido víctimas de alguna situación, se les concede la visa humanitaria y excepcional su permiso de trabajo, es decir, que se le permite realizar una integración local en el país de manera segura y efectiva. Hemos tenido situaciones y desafíos en cuanto a temas como casos de femicidio, donde los protocolos regionales establecidos en los lineamientos regionales, y por eso, ya que vamos a tener la Conferencia Regional de Migración en Panamá, es importante señalar a los países que cuando queremos identificar a una persona de algún país a nivel centroamericano, a nivel de América del Sur, que los consulados nos faciliten las rutas adecuadas o la documentación adecuada, porque hemos tenido situaciones en casos de femicidio que nos ha tomado más de 2 a 3 meses poder entregar el cuerpo o entregar las cenizas a sus familiares. Entonces son situaciones que se nos desborda porque como ministerio no tenemos esa capacidad, pero sí gestionamos a través de los consulados, a través de asistencias consulares, a través de organismos internacionales, lograr contactar a los familiares y poder de esa manera lograr pues el objetivo, ¿no? Sí, hemos avanzado en cuanto a legislación migratoria, sin embargo, tenemos que fortalecer el recurso humano, tenemos que fortalecer las acciones regionales para lograr pues que nuestras mujeres que pasan por esta ruta sea en condición segura, tal como nos establece el Pacto Mundial. Gracias. Perfecto. Sí, muchísimas gracias, María Luisa. Es muy interesante. Yo quiero volver la mirada a una de las ideas claves que propuso Begoña sobre la reconstrucción y el fortalecimiento de las capacidades en los países de origen, porque ya tengo comentarios en el chat que señalan que la ICI y la cooperación española trabajaron mucho, invirtieron muchos recursos en los países de origen y que fracasó por el grado de corrupción de los gobiernos. Entonces señalaste algo como para qué podemos hacer para desincentivar esa migración desde el origen, ¿no? Porque siempre pensamos que los problemas se resuelven en el origen, pero el tema es que, como lo han señalado también las expositoras, muchas de las mujeres y de los migrantes provienen de esos sistemas donde los gobiernos no apoyan, no ayudan, son dictatoriales. Entonces, tienen condiciones adversas. ¿Cómo verían ustedes como especialistas y docentes e investigadoras el papel que juega la educación para desincentivar esa migración de las mujeres y las niñas desde sus países de origen? Me encantaría escucharlas. Bueno, pues yo creo que es una cuestión también común en todo el mundo, global. Yo participo con la UNESCO en las conferencias mundiales de educación, de educación en valores, con estos propósitos, ¿no? Ligadas a estos problemas sociales, no educación global de curricular a nivel escolar, ¿no? Entonces, para mí, puedo compartiros mi visión, y mi visión que no es otra que la educación es una pieza clave del cambio sistémico. No hay que ser muy experta, ni tener un expertise, ni ser senior en el trabajo especializado con la inmigración, ni con cualquier otro problema social. Creo que igualmente se replica en todos los problemas sociales que haya, que cuando hay educación se desintensifica el daño y el dolor, ¿no? Es decir, cuando tenemos una buena herramienta estructural, cuando en el sistema familiar el arraigo de la educación es un patrón fuerte, fortalecido, que no se varea, que no decae, evidentemente ahí vamos de sobrado en positivo, con que los avances van a ser más revolucionarios y más impactantes, ¿no?
pienso que tenemos que trabajar muy de cerca y muy finamente en este propósito, que es una necesidad vital, que trabajar en la educación y nutrir a las personas desde su nacimiento hasta edades mayores, bueno, es algo obvio que cambia y que da fortaleza, ¿no? Como repito, y pienso que obviamente que en los países de orígenes fracasa muchísimo este papel, el papel de la educación, ¿no? Y como decía y leía yo también ahí en el chat, sí que es cierto que durante años se ha estado invirtiendo en cooperación internacional. Ya os digo que aquí en España controlo muy bien el Boletín Oficial del Estado porque vivimos de las subvenciones públicas de Europa sobre todo, y en el Boletín Oficial del Estado lo que se deja ver diariamente son créditos presupuestarios a la cooperación internacional y a la educación para el desarrollo que superan, bueno, pues supera todos los miles de millones que podéis imaginaros, ¿no? Pero sí que es cierto que por desgracia también, como se dice ahí, pues hay una mala gestión y añado pues la corrupción de los sistemas, por desgracia, ¿no? Pero bueno, yo pienso que respondiendo a su pregunta, Noemí, la educación es pieza clave del cambio sistémico de todos los problemas en los que nos encontremos en el mundo. Sí, bueno, muchísimas gracias. Justamente Marité nos había puesto una pregunta en el chat que iba con la misma orientación y nos gustaría escuchar entonces cómo tratan ese punto México y Panamá. Sí, gracias. Bueno, yo concuerdo que la educación es una pieza clave, ¿no? Es uno de los factores, ¿no? Que pueden arraigar a las personas, sin duda alguna, en sus comunidades de origen. No obstante, me parece que la migración forzada es muy compleja, ¿no? Y pensemos que niños y niñas que, por ejemplo, pienso en el contexto centroamericano, que es la migración mayoritariamente que tenemos en México, ¿no? Tenemos Centroamérica, también tenemos Venezuela, Colombia, Brasil, ¿no? Estas personas desde el origen no pueden acceder a la educación, ¿no? Porque quizás viven en zonas donde ha habido extractivismo, donde llegó una minera canadiense, erosionó el suelo y obligó al despoblamiento forzado de las comunidades. Estas personas de entrada ni siquiera tuvieron esas oportunidades. Entonces, de pronto sí podemos decir que, claro, que los países de origen fallan, ¿no? En otorgar derechos sociales, económicos y culturales básicos a sus poblaciones, pero dejamos del foco o quitamos del foco qué papel tienen los países de destino, ¿no? ¿Qué papel tienen los países de destino en la financiación de la contrainsurgencia en Centroamérica? Bueno, ustedes saben todo lo que ha pasado en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en los 70s, 80s, incluso en los 90s, ¿no? Entonces, o sea, sí que hay corrupción en los países de origen, sin duda alguna, también hay mucha corrupción en México, pero me parece que solamente poner el foco en que los países de origen fallan en términos de educación, en términos de corrupción, que por más que les den créditos al desarrollo, pues no lo aprovechan. Yo creo que implica nada más ver una parte de la fotografía y no estamos viendo qué están haciendo los países ricos, los países de destino, para crear esas condiciones de despoblamiento forzado, ¿no? Entonces me parece un tanto injusto ver así nada más como parcialmente la pintura, ¿no? No sé, pensaba en términos de asilo y de refugiados. Desde mi perspectiva hay dos regímenes de asilo y refugiados que digamos que conviven simultáneamente, el de los países ricos y el de los países pobres. El 80% de las personas desplazadas de manera forzada no va a América del Norte, no va a Europa del Norte, no va a Australia ni a Japón. Van a otros países pobres, son quienes les acogen. Solo un 15% entra bajo los sistemas de asilo de la Unión Europea, de Australia, de Estados Unidos, que es cada vez más cerrado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay distintas prácticas, distintas políticas que desvían a esta población que no es deseada, ¿no? Por ser precaria, por ser pobre, por no ser blanca, por una infinidad de razones, ¿no? Y se desplaza al tercer mundo, a los países del tercer mundo, o en vías de desarrollo,
no sé, desde los estudios decoloniales no está mal decir tercer mundo. Entonces, me parece que, o yo les invitaría a que veamos como la perspectiva un poco más amplia, ¿no? Y no solamente centrarnos en la corrupción y en los problemas de educación de los países de origen, ¿no? Hay una serie de factores que implican en buena medida a los países de destino. Gracias. Bueno, gracias a ti por tus atinados comentarios. Le pediría a María Luisa si nos quiere abundar un poquito sobre esta pregunta, por favor, porque habían en el chat pasa con Panamá también frente a esta situación. ¿Qué pensamos? Sí, gracias. Bueno, mira, yo realmente quiero compartir el tema de que no debemos criminalizar la migración. Si bien es cierto, la mujer está migrando y es un porcentaje alto, considero que también hay que ver que la migración es positiva para tanto los países de origen como para los países de destino. No podemos negar que en nuestro país la mayor fuente de generación de ingreso en trabajo doméstico son mujeres nicaragüenses. Obviamente que siento que debe verse la migración como un tema global. Generar políticas flexibles para la integración local de las mujeres o los migrantes que pasan por nuestro país, quizás de manera irregular, realizar este tipo de políticas migratorias que le permitan integrarse localmente y que puedan retomar su viaje en condición segura y ordenada. O sea, este es un tema muy importante que no solamente debe verse solamente como las situaciones de los países de origen. Si la persona tiene derecho a migrar por temas laborales, temas alimentarios, temas ambientales, puede migrar para garantizar su seguridad y la de su familia. Sin embargo, no podemos dejar de tampoco pensar que el tema de que la mujer migrante cuando llega a nuestro país genera remesas para su país de origen. Entonces eso le permite también apoyar y contribuir con ese desarrollo local de su país de origen. Entonces todo eso se debe ver desde una manera global y permitir que la migración se dé en condiciones de seguridad y de protección. Es mi aporte. Perfecto, muchísimas gracias. Me parece que estamos poniendo sobre la mesa una diversidad de puntos para tener una visión más amplia. Y me gustaría ya como para afinar la última pregunta de este conversatorio entre las panelistas antes de darle el pase al resto de nuestras acompañantes, que hemos visto que va cambiando la proporción de migrantes y se va orientando, se va feminizando, va más hacia las mujeres y las niñas. ¿Cuál es el fenómeno que creen ustedes que está debajo? ¿Por qué están migrando más las mujeres y las niñas? ¿Por qué ha aumentado ese número de migrantes en los últimos años? Me encantaría escuchar sus comentarios brevemente. Gracias. Cualquiera de las tres puede comenzar, ¿eh? Si quiere María, vamos adelante. Bueno, en las encuestas que hemos realizado cara a cara, en las experiencias escuchadas por nuestras usuarias, ya que estamos en este nivel operativo, nos comparten que muchas de ellas se han puesto de acuerdo en sus hogares para que sean ellas las que salgan a realizar pues esta experiencia migratoria que en algún momento pues resulta positiva, porque son las que pueden generar esos fondos que requieren para sus hogares, las remesas. Y si se hace un análisis o un estudio de cuánto Panamá genera en remesas para los países de origen, se puede ver que son grandes los aportes que realiza la mujer migrante en nuestro país. Desconozco a nivel regional cómo se está dando esto, pero de lo que hemos podido obtener información desde nuestros centros de atención a nivel nacional es en ese sentido, ¿no? Que ellas son las que proveen, son las proveedoras. Y se garantiza de que sean ellas porque se los envían a sus madres, a su red de apoyo, a sus cuidadoras. Entonces, eso está generando algo, ¿no? Y vemos que por eso desde nuestros centros de atención es lo que hemos podido detectar. Perfecto, muy bien. Gracias por su aporte. Elisa o Begoña, sí, por favor. Ajá. Yo brevemente. Bueno, yo no creo necesariamente que haya como
más mujeres y niñas migrando. Yo creo que más bien se está documentando más recientemente que más niñas y más mujeres están migrando. Yo creo que como tradicionalmente el enfoque ha sido pues muy machista, tanto en los estudios de migración como en general, pues no ni siquiera se documentaba, ¿no?, la presencia femenina en las migraciones. Pero yo creo que lleva varias décadas la mujer, ¿no?, teniendo preeminencia y una relevancia importante, no solamente económica, sino pues en toda la cadena de cuidados, en la cadena global de cuidados y demás. Pero es hasta recientemente que quizás ese sesgo cuantitativo lo empezamos como a dejar un poco de lado, ¿no? De otro lado, pues también me gustaría señalar que pues la violencia empuja a las mujeres a migrar, a mujeres y niñas a migrar. Pues hablo desde la experiencia en México, ¿no? Pues muchas mujeres en Centroamérica salen huyendo de la violencia de género, ¿no? De la violencia criminal, de la violencia de mercado también, que les paga sensiblemente menos, ¿no?, que a los hombres por realizar el mismo trabajo, ¿no? Todo esto orilla a las mujeres a salir de sus comunidades de origen. Entonces, estamos en el siglo XXI, ¿no? El siglo pasado fue el siglo de los derechos humanos. Se supone, y yo creo que es paradójico que en este siglo especialmente, pues vemos cómo la violencia de género, pues cobra niveles pandémicos, ¿no? Y sin duda alguna, y esto me parece que es interregional, ¿eh? Independientemente, claro, se exacerba más en ciertos países, ¿no? Pero me parece que violencia de género la podemos ver sea en España, sea en Estados Unidos, sea en México, vamos, ¿no? Es interraza e interclase este tema, ¿no? Entonces, pues muchas veces las mujeres encuentran en la migración la única salida, ¿no? Para quizás huir de un marero, de un pandillero, o del propio marido, ¿no? De las parejas establecidas y aceptadas socialmente. Gracias. Bueno, gracias por tu punto de vista, Elisa. Y Begoña, para cerrar este espacio y dar oportunidad al público. No te escuchamos, está silenciada. Vaya, disculpen. Que coincido con lo que comentaba ahora mismo Elisa, de que esa feminización es porque ahora está contabilizada, estamos en fase cuantitativa totalmente de los análisis de los datos, ¿no? Y la feminización de la inmigración, es cierto que cada vez es cierto que yo también en estos años de trayecto profesional he visto que ha ido en aumento, pero seguramente que sea zarandeada por esa fuerza que de sus países le hace salir, ¿no? Cuando quiero volver a la pregunta anterior, con vuestro permiso, que yo no me quise referir a estigmatizar en ningún momento a los países de origen. Yo pienso que el fracaso en los temas de corrupción que mencionaba antes, tanta culpa tiene y responsabilidad la parte destino como la parte origen en el tema de la cooperación y de los recursos y los créditos económicos. Eso que quede claro y que vaya un poco por bandera, que es el significado de un poco de aclaratorio de lo que quería decir antes. Y con respecto a esta parte que nos toca ahora de la pregunta que lanzaba Noemí, las mujeres están más presentes, las mujeres son parte y fuerza de la vida, está clarísimo, pero también estoy muy en contra de que sean ellas las suministradoras de los beneficios de sus familias y los sostén de sus familias en los orígenes, cuando ellas son las que a lo mejor malviven en el destino. Y eso sí que pasa en España. Hay muchísimas mujeres migrantes de muchísimos países, no solo de África, sino también de América Latina, de Europa del Este, que cargan con trabajos indignos, explotadas laboralmente sin un contrato regularizado, y que automáticamente sus ingresos mensuales son destinados a sus familias en origen, y ellas malviven una y otra vez para desahogar a sus familiares y ellas estar totalmente ahogadas, ¿no? Entonces, yo hay una parte que sí que es cierto que veo que apuestan por venir a España por un propósito de mejora,
pero ¿hasta dónde la mejora? ¿Esa mejora es medida? ¿Hasta dónde pueden llegar sus mejoras realmente? Cuando verdaderamente, si te fracasa una protección internacional en España, tú vas a ser una persona que en situación irregular en este país y que no te va a dotar un proceso de documentación hasta pasado 3 años y vas a estar durante 3 años mal viviendo, de forma agonizante. ¿Verdaderamente eso es digno para la mujer y para el ser humano? Por eso mi análisis, ¿no? Y un poco mi reflexión. Pongámonos en la piel de esas mujeres que viven y sufren por sus familiares, por mejorar su vida, pero verdaderamente un sacrificio para mí no digno, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar entonces la oportunidad para que algunos miembros participantes en el panel hagan sus preguntas directas. Pueden levantar la mano, 2 o 3, porque ya no tenemos mucho tiempo, pero sí es importante porque se han puesto muchos temas sobre la mesa que realmente nos llevan a la reflexión, porque hay que mirar desde el origen hasta la llegada y todo lo que se hace en el medio y lo que se hace posterior a esa migración. Adelante, Graciela, por favor. Tienes el silencio, estás en silencio. Sí, muchas gracias. Bueno, el tema es verdaderamente apasionante. Yo felicito a las 3 expositoras y la verdad, yo en términos de lo que puede ser el ámbito del deterioro social en el que estamos viviendo, sobre todo países latinoamericanos, pues hacen que las asimetrías favorezcan la migración. Sin embargo, esto, como bien lo mencionaba Elisa, no nada más sucede desde los países hacia México. Si nosotros vemos, por ejemplo, el territorio mexicano, pues Panamá podría ser parte de una delegación, un ayuntamiento de la Ciudad de México, y España pues es como si fuera uno de 32 estados de la República. Las asimetrías, las diferencias son profundas. Nosotros tenemos una dispersión poblacional impresionante a nivel del territorio y claro que se ha incrementado con las políticas internacionales y los tratados que favorecen, por ejemplo, la extracción minera, ¿no? Entonces, bueno, en medio de esto, el desarrollo, la falta de ordenamiento territorial no es nada más un problema de corrupción a nivel de México, que vaya que hay, pero lo que también es hecho son las políticas internacionales que se han favorecido en los últimos años, por ejemplo, a nivel de vivienda, de extracción, etcétera. Entonces, el tema dramático de la migración, cuando alguien sale de su lugar de origen o del país, es un proceso de degradación de entrada. El desarraigo degrada la dignidad de las personas y obviamente en el caso de las mujeres es superlativo, no se diga a nivel de los niños. Me interesa mucho esto que se aborda desde la protección jurídica, pero también una cosa es la protección jurídica que evidentemente debemos de favorecer y estar en contacto para incrementar en cada uno de nuestros países para poder actuar. Pero en términos específicos, a nivel del trabajo de contención directamente con los grupos migrantes que han hecho, o sea, hemos escuchado que hay centros comunitarios en Panamá, pero Panamá es chiquito y además es un mundo de posibilidades, de riqueza, de tratados de colaboración internacional. Claro que es de felicitarse la acción que hace el Ministerio de la Mujer propiamente hablando. Sin embargo, por ejemplo, valdría la pena también conocer qué acciones están realizando en España y evidentemente, pues si Elisa nos puede abrir también un poco al respecto, sería muy bueno. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Graciela, por tus comentarios sobre el tema. Me gustaría saber si hay algún otro miembro de la sala que quiere hacer alguna pregunta, hacer un comentario. Teresita, veo que levantas la mano y después Sol. Sí. Miré a la derecha y después a la izquierda. Entonces vi primero a Teresita y después a Sol. Me disculpan si no era así. Adelante, Teresita. El micrófono lo tiene cerrado. Bien, muchas gracias, Noemí querida, por cederme la palabra. Escuchaba lo que decía la doctora Graciela Mota, que decía que lamentablemente, lo escribí acá, el representante de México decía de que se debe solamente más
precisamente a la migración a los países latinoamericanos. Yo no estoy de acuerdo, porque no solamente en Latinoamérica, en todas partes del mundo vemos la situación de nuestras mujeres, ya cómo sufren, uno, la violación, sus derechos a vivir, la falta de trabajo, el hambre, la miseria en que viven nuestras mujeres. Y lo vemos concretamente, no solo yo soy de Bolivia, no solo en nuestro país, lo vemos en México, disculpe doctora, pero así lo digo porque lo vemos en México, lo vemos en todas partes, en España, a nivel mundial. Violación, hambre y miseria, pobreza, que lamentablemente ninguno de nuestros gobiernos se preocupa. No se preocupa. Me van a disculpar, pero yo digo que nuestros gobernantes son los más interesados en llenarse los bolsillos y son los nuevos ricos en cada vez que termina su gestión. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros las mujeres profesionales de cada país? Ya que el Puente Cultural es una organización realmente muy importante y que abarca a muchos países y que cada vez están aumentando, pues debemos sacar una resolución en la cual nosotros como mujeres latinoamericanas, etcétera, etcétera, de todo el mundo, hagamos llegar nuestras voces pidiendo que se dé apoyo a todas las mujeres del mundo que son violadas, que sufren hambre, pobreza. Entonces nosotros tenemos que empezar y luchar y hacer ese pedido. Eso sería, Noemí querida. Sí, muchísimas gracias, Teresita. Tomamos nota de tu propuesta. Sol, por favor, y después Fresia. Sí, bueno, Sí. yo quiero hacer hay tantas cosas para comentar, pero bueno, quería mencionar una que la estamos viendo sobre todo en Europa, pero bueno, también se podría decir de Estados Unidos con respecto a Latinoamérica. El tema de la no adaptación a otro modelo cultural. Begoña hablaba del tema de Gibraltar, de los que venían de los países africanos. Sabemos que tienen una cultura muy distinta, una religión distinta, etcétera, etcétera, y que no se adaptan fácilmente. Ni los que lo reciben los integran fácil, y es muy difícil la integración ni los que llegan se integran. Porque normalmente se sabe que un inmigrante, por ejemplo, los latinoamericanos que van a España se suelen integrar muy bien, al margen de que después el trabajo lo haga la mujer y lo mande. Desgraciadamente es que hay más trabajo para las mujeres que para los hombres, y a veces no tienen otra manera de subsistir las familias que con esas partidas. Hay países, incluso algunos en Centroamérica, y en Ecuador, perdón, que dependía de los aportes de los inmigrantes fuera para poder las familias mantenerse económicamente, pero con un porcentaje altísimo. Y esa sí es una realidad tremenda, pero es así. Pero a mí me preocupa la adaptación cultural, la integración. Es un problema que se está viendo y que cada vez es mayor, porque con ciertos colectivos es fácil, pero con otros es muy difícil. Quizás Begoña, que lo vive más cercano, en caso justamente de España, nos podría decir algo al respecto. Sí, bueno, vamos a dejar la participación de Begoña para ya un poquito el cierre y escuchamos a Fresia, por favor, para ya ir cerrando. Sí. Fresia. Estás con el micrófono silenciado. Ya. Noemí, yo quiero felicitar a esas tres profesionales tan brillantes que han participado en un tema que realmente es un conflicto para todos los países. Creo que no solo es para México, Panamá y España. Creo que este es un problema que todos los países están enfrentando. Pero me ha encantado escuchar aspectos muy interesantes, como decía en Panamá, que no se debe criminalizar la inmigración de los niños y las mujeres. Al contrario, se debe hacer que se haga programas con temas centrales desde los países que están migrando. También se habla
que la mujer está mandando remesas a los países de origen. En la disertación de María Luisa de Panamá indica para que los inmigrantes tengan una vida segura. Se está haciendo que los migrantes se han feminizado, ¿no? Yo creo que eso es porque la mujer está dispuesta a trabajar en cualquier cosa. Si nosotros vemos una migración de varones, con certeza que ellos no tienen las mismas posibilidades que las mujeres. En cambio, las mujeres, tanto jóvenes, niñas y quien sabe mayores, tienen la oportunidad de mandar estas remesas. Realmente es un tema muy interesante, muy apasionante, como alguien dijo, para que podamos poder analizar, porque de verdad esto no solamente ocurre en estos 3 países, pero sin embargo, no dejo de felicitar a estas 3 profesionales porque tienen planteamientos excelentes, pero que coinciden en el centro del problema, coinciden con diferentes formas de tratar la migración. Felicidades a las profesionales y un saludo muy cordial para ti, Noemí, por esta reunión interesante. Muchísimas gracias, Precia, muchas gracias. Le voy a dar 1 minuto a cada panelista para que cierre y tenga la oportunidad de despedirse temporalmente de este grupo, porque esperamos acogerlas en el futuro y que se acojan también a nuestra organización. Adelante, por favor. Como quieran comenzar. 1 minuto, cada una. Begoña. Bueno, pues muchas gracias. Yo quiero dar las gracias al grupo, ¿no? y a este trabajo conjunto y comunitario que nos pone en conciencia qué es lo que pasa realmente en el mundo, en los diferentes espacios que hoy aquí nos concentramos. Y para mí es muy, muy, muy importante esta mezcla de visiones y sobre todo que el resultado sea positivo y que la suma de los recursos humanos que hoy estamos aquí multipliquemos el éxito, ¿no? Me llevo, bueno, pues que eso, ¿no? Que el desagrado de los problemas comunes que tenemos en este espacio que compartimos, que es el mundo, pero también me llevo la fortaleza de mujeres que lideran equipos y lideran proyectos y tienen ganas y herramientas metodológicas para procesar un cambio real en el que todas estamos muy implicadas y comprometidas, como aquí se ha visto. Simplemente os quiero dar las gracias y espero otra invitación cuando os venga bien, que aquí estaré encantada y sin más, bueno, pues agradecida y un beso enorme a todas. Muchísimas gracias. Creo que Lisa quería la palabra. Sí, simplemente agradecerles a todas, ¿no? La invitación, el espacio para compartir un poco de lo que vivimos en México en materia de mujeres migrantes y de niñas migrantes, ¿no? Y apuntar que existen todavía muchos retos, no solamente a nivel de legislación que contemple la perspectiva de género, sino también de políticas, ¿no? E incluso desde nuestras propias investigaciones, ¿no? Realmente tener un enfoque de género que contemple las necesidades específicas a las que se enfrentan mujeres y niñas en el proceso migratorio a lo largo de sus 4 fases, ¿no? Creo que es muy distinto habitar el cuerpo de una mujer y la experiencia que tienes en la migración a que si eres un hombre. Entonces, pues este enfoque diferenciado yo creo que es esencial que lo abordemos cada quien desde sus trincheras, ¿no? Estés en sociedad civil, estés en academia, estés en gobierno, ¿no? Lo necesitamos, ¿no? Este enfoque diferenciado, porque de otro modo, pues tendemos a meter en la misma bolsa a personas que no son iguales y que no comparten las mismas vulnerabilidades. Y pues nada, muchas gracias a nombre de la UNAM en México y agradezco especialmente a Graciela Mota por la invitación y bueno, quedo a la orden. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, María Luisa, su último minutito. Sí, muchas gracias. Bueno, realmente me siento muy complacida de haber participado en esta mesa redonda con tantas compañeras y hermanas de todos los países. Verdaderamente analizar el contexto migratorio de las mujeres a nivel mundial es importante hacerlo constantemente porque la movilidad hay muchas variaciones.
hay muchas motivaciones para las mujeres en migrar. Y trabajando una política migratoria de manera global, con el impacto que puede generar y el beneficio positivo que pueda generar la mujer a nivel de toda la región, creo que enfocándolo desde esa perspectiva podemos desarrollar unas políticas migratorias adecuadas. Como bien lo comenté, la migración no va a parar y las mujeres tampoco van a parar de migrar, independientemente de sus motivaciones. Así que muchas gracias, realmente pues ha sido interesante compartir este panel y esta mesa redonda con todas. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo debo agradecer al panel también por sus presentaciones y por sus puntos de vista que nos animan a reflexionar sobre un tema y sobre un problema que no termina. Es un problema existente, es muy fuerte, nos apasiona dolorosamente, diría yo, encontrarnos a estas mujeres en estas situaciones de tanta vulnerabilidad y de tanto sufrimiento. Y la verdad es que esperamos poder trabajar todas juntas, como señaló también Teresita, y hacer este llamado y este recorderis a la sociedad, porque esa es nuestra responsabilidad, y nuestra responsabilidad como una organización global, como la GWI, una organización de mujeres que hemos tenido el privilegio y la oportunidad de educarnos y que tenemos que pensar en el futuro de nuestras niñas y de nuestras jóvenes. Yo les agradezco mucho su participación y su presencia. Marité tiene algún anuncio, va a permitir que nos hagan una invitación para un próximo congreso de la Asociación de Mujeres Sudamericanas, y aquí estamos abiertas, pues como siempre, para participar con ustedes en este escenario que es maravilloso y alentador, o sea que nos da esperanza de que a pesar de las circunstancias difíciles, nosotras hacemos los esfuerzos por avanzar. Adelante, Marité. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a los tres panelistas. Han sido excelentes. Hemos tenido realmente una discusión motivadora, bueno, tristemente motivadora, pero claro, ahora viene la parte de nuestra responsabilidad. Bien, antes de darle la palabra a Scarlett, que quiere hacer un anuncio, quisiera pedirle a Eloisa que cerrara ya esta parte oficial del evento. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy esclarecedor todo. La emigración no va a parar. Lo que tenemos que hacer es organizarla. Todos somos emigrantes, todos nos beneficiamos de los emigrantes que tenemos en nuestro país. Y lo que hay que hacer es hacerlo ordenadamente. Yo soy muy partidaria de legislar al efecto, ¿no? Y que sea casuísticamente legislado el tema de la mujer, porque siempre es la oveja negra de todos los movimientos, ¿no? Es más vulnerable, y ya no hablemos de las niñas. He creído entender, además, que se me han puesto los pelos de punta, que hay incluso un canto de sirenas, ¿no?, en los países de orígenes para emigre usted, consiga usted una vida mejor, para que esa mafia haga dinero. Es que realmente es espeluznante. Bueno, chicas, simplemente con las conciencias removidas, pero muy contentas de tener la capacidad de poner nuestro granito de arena, nos despedimos hasta el próximo día. Muchísimas gracias a las panelistas y a todas las que hemos formado parte del grupo. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de despedirse, por favor, Scarlett quiere hacer un anuncio. Scarlett, por favor. Muchísimas gracias, Marité. Y bueno, me voy a tomar 30 segundos antes para felicitar a las panelistas. Realmente es deslumbrante las muchas aristas desde las cuales se puede enfocar el tema de la migración. Estoy segura que este es un tema que no se agota hoy, es un tema que debería llamarnos al debate siempre, pero es un tema sobre todo con el que debemos sentirnos comprometidas todas, porque la verdad es que si no estamos todas metidas en el rollo, esto no va a parar. Y no se trata tanto de que pare, sino de que como lo decía, funcione con orden. Y realmente para mí muy motivante el Puente Cultural, me inspira siempre, me deja 2 meses inspirada con el tema que se ha tratado, y en este caso no es la excepción. La conducción de Noemí, como siempre, excelente, felicidades querida Noemí, y muchas gracias a nuestras invitadas de hoy. Gracias Teresita también por compartir con el país
todos los enlaces que sean necesarios. Bien, me voy a tomar entonces 2 minutos más solamente para hacerles una invitación. Si me permites, voy a poner algo en la pantalla. El día 28, 29 y 30 de septiembre se nos ha encargado a la Asociación de Mujeres Profesionales de Chuquisaca, que presido, la organización del 8º Encuentro Latinoamericano de Mujeres Profesionales Universitarias, y el tema es el papel de la mujer en Latinoamérica a partir de la República. Este es un espacio que ha sido planificado para recibir a todas ustedes, a todas quienes quisieran regalarnos su presencia, para hablar del rol que han jugado y que juegan las mujeres en la construcción de los estados desde la ciencia, tecnología, economía, política, arte y demás. Y esperamos que además de la exposición de trabajos de investigación de algunas ponentes que eventualmente nos visiten, puedan ustedes deleitarse con actividades de turismo, actividades culturales y un intercambio de experiencias que siempre es rico entre nosotras, entre mujeres que, como también nuevamente Boco lo decía Noemí, hemos tenido la suerte de recibir o de acceder a formación superior. Este encuentro se va a realizar en la ciudad de Sucre, capital constitucional de mi país, de mi hermosa Bolivia, y esperamos que van a ser 3 días maravillosos, donde podremos compartir mucho de lo que nosotros hacemos y podremos tener un espacio más para hablar de estos temas que nos preocupan tanto. Además, y bueno, un poquito para que ustedes lo tengan en contexto, si me permiten, les voy a mostrar un poquito de mi ciudad. ¡Qué bella! La ciudad de las flores y los claveles, de la cueca y el bailecito, de los chocolates. Perdón, algo pasó. A ver, un segundo. Y la poesía de un segundo, porque creo que no lo estaban escuchando bien, ¿verdad? Ahora sí. Sucre, la ciudad de las flores y los claveles, de la cueca y el bailecito, de los chocolates y los chorizos, del canto y la poesía de Matilde. Tanto te amé que ya mi canto se quiebra. Del piano de don Fidel Torricos. Del armonio de don Román Romero. Del charango de William Ernesto Centellas. Sucre, un referente histórico de la diversidad cultural, te espera. Hoy te siento inolvidable. Bam, bam, bara. Bien, como sé que el tiempo siempre es limitado, una vez más las esperamos con los brazos abiertos. Esperemos que muchas de ustedes puedan visitarnos. Vamos a ver también la posibilidad de abrir el evento para que alguno que no pueda venir pueda participar de forma remota vía Zoom, pero será magnífico tenerlas en nuestra ciudad. Muchas gracias, Marité, y muchas gracias al Puente por escucharme y por darme este minuto para difundir lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Scarlett. Bueno, entonces ahora sí, ya con esto nos despedimos con un gran abrazo virtual para todas, agradeciendo nuevamente a los panelistas, agradeciendo a nuestra moderadora de lujo, a Noemí, y esperando verlas pronto. Bueno, un beso y un abrazo para todos. Hasta pronto, queridas. Hasta Siempre pronto. Es un placer para mí verlas. Hasta luego, hasta luego. Hasta siempre. Chao, chao. Hasta siempre. Chao, Gracias. amigas. Muchas gracias. Hasta luego. Todas. Hasta luego. Chao, Gracias a Stacy. Un todas. gusto verte, Hasta Stacy. luego, Gracias, un gusto. Chao, Bye, bye. Chao, chao. chao, chao. Gloria, chao. Todas, chao. Chao, chao. Besos, amigas. No Están queremos lindas. irnos.
Están lindas, no queremos irnos, nunca nos queremos ir. Nunca nos Hasta el queremos. último ratito. Sí. Ay, qué belleza. Un placer, amigas. Buenas Un gusto, tardes. Noemí. Y lindas tardes. Eloisa, qué gusto. Sí. Chao, Hasta chao, pronto, hermana. Stacy. Hasta pronto. Chao, amigas. Chao, Chao, chao. chao. Nos vamos de verdad. Yo me retiro, de verdad. Chao, chao. De verdad, chao.